Ahora les voy a presentar a Aníbal Rossi, que es otro de los oradores. Es licenciado en Comunicación Social, docente en la facultad de la UAI también, y él va a hablar sobre Scratch como un enfoque romance. Exactamente. Bien. Así que acá te... Sí, esta vez. Mi nombre es Aníbal Rossi y les agradezco a él y a la gente de este grupo que nos va a dar esta charla. Yo les voy a hablar de Scratch como lengua romance. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, para explicarme un poco mejor acerca de qué quiero decir con plantear Scratch en cuanto a programación visual, vamos a entrar en detalles más adelante, como lengua romance, me gustaría pasar por este señor, este es Martín Lutero. Ustedes saben que en la época, digamos, anterior a la revolución científica, digamos, la verdad del mundo estaba como en las Sagradas Escrituras, ¿no? Lo que había que saber del mundo, lo que no se encontraba en eso que se encontraba cuando salía a la calle, estaba todo como ya dicho en la Biblia, ¿no? Pero había un problema, digamos, que el acceso, digamos, mejor dicho, el libro en el que estaba escrito todo, estaba escrito en un idioma que no era accesible para cualquiera. Estaba escrito en latín. Entonces, lo que se planteó Lutero es la necesidad de traducir ese libro, ¿no? La Biblia, a un idioma que la gente que oía su lectura pudiera comprender, porque tampoco es cierto de que en la época de Lutero, al traducir la Biblia, digamos, ya quería decir que cualquiera la podía leer, porque no había mucha gente que supiera leer en ese entonces. Pero lo interesante del movimiento que hace Lutero es que él imagina la revolución que se viene detrás de este proceso de desintermediación, que es correr a los sacerdotes del contacto entre la gente y la Biblia. ¿Sí? Esto, por otra parte, genera, digamos, una aceleración respecto de los países no protestantes en cuanto a la alfabetización, digamos, ¿no? Como la Biblia era el libro que había que leer, que había que conocer sí o sí, porque evidentemente ahí estaba encapsulado el mundo, ahí estaba conquistado el mundo. Bueno, eso generó, digamos, que la gente se interesara por tener otro contacto más allá del oral con ese libro, ¿no? Entonces, los países protestantes es como que avanzaron respecto a los países católicos en relación al saber leer. Pero todo viene de la mano de este proceso, digamos, de desintermediación, como decía antes, que propone Lutero, que es un poco lo que sabemos que hace Robin Hood, ¿no? Es sacarle a los que tienen para darle a los que no tienen. Lo que hizo Lutero en ese movimiento fue darle acceso al amateur, digamos, a gente que hasta ese momento no tenía acceso, ¿no? Quitó el privilegio de una casta, que eran la de los sacerdotes, la de los escribas, y de repente le dio entrada, digamos, a la gente de a pie. Eso es lo que hizo Lutero, ¿no? Es casi como el Robin Hood de las religiones. Bueno, es Lutero, lo podría decir. El Robin Hood o el Lutero de la programación es este señor que está en pantalla, Simon Paper. Él imaginó un movimiento similar respecto al lenguaje de programación, ¿no? Él vio la necesidad de traducir eso que, bueno, ya no era la verdad en sentido religioso, la que estaba encriptada en un idioma, sino la algoritmia, ¿no? Él vio la necesidad de traducir la algoritmia a un lenguaje que fuera posible de comprender para un amateur, ¿no? Para alguien que no es un especialista, para alguien que no estudia para ser un programador. Bueno, él imaginó ese movimiento como también un movimiento de Robin Hood, ¿no? Y en su libro de Minstorm, digamos, lo plantea de esa manera, ¿no? Plantea que lo que él intentó hacer en su momento fue una especie de Robin Hood del código, ¿no? Llevarle a los que no tenían aquello que antes era solo privilegio de una casa. Pero también tenía claro de que los lenguajes de programación, igual que las lenguas naturales, digamos, no nacen de la nada, ¿no? Que uno las crea y bueno, y ya se instalan, ¿no? Sino que tienen un proceso de devenir evolutivo, ¿no? Del cual Scratch es, uno podría decir, un momento de esa evolución, ¿no? Este lenguaje en el cual yo les quiero hablar, una lengua romance, que esto fue lo que me faltó explicar, se le llama lengua romance, digamos, esas lenguas que devienen de otras lenguas mayores. Del latín, uno podría decir, eran lenguas vulgares que hablaba, digamos, la gente común, ¿no? Lo que hizo Lutero en aquel momento fue traducir al lengua romance la verdad, ¿no? La palabra de Dios. Bueno, Simon Paper hace lo mismo con la programación, ¿no? Con el código.
El primer momento de este devenir evolutivo es el lenguaje logo. Lo que intentó hacer en un principio Paper con esto fue acercar a los niños la posibilidad de escribir procesos, ¿no? En principio el lenguaje logo lo que hacía era manejar esa tortuga que está ahí en pantalla, ¿no? Que vemos a los chicos, a partir de comandos relativamente sencillos, y lo más interesante que tenía era que lo que programaban, ¿no? el proceso que escribían, iba orientado a movilizar un objeto con el cual ellos se podían identificar, ¿no? No es lo mismo hacer una tortuga o ponerse en lugar de una tortuga que ponerse en lugar de un formulario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Seguramente cuando hay alguien que estudia programación aquí, la primera práctica que lo llevan a hacer es hacer un formulario, ¿no? Uno se puede imaginar cómo vive una tortuga, cómo es moverse como una tortuga, pero no se puede imaginar cómo es vivir como un formulario, ¿no? Andar por la calle como un formulario es bastante más complejo. Bueno, lo que hizo Paper en ese movimiento, planteando ese objeto, fue desabstraer esa práctica, ¿no? Y proponer a la tortuga como un objeto a partir del cual pensar. Así lo manifiesta ella. Decía, Scratch es un momento en este devenir evolutivo, como decía, un momento que conocemos, en el que estamos actualmente, pero antes de eso pasó por una especie de hibridación con digamos, la firma Lego, ¿no? El Raptis, que está en pantalla. Y lo que hicieron fue mezclar el lenguaje Logo con las piezas del Raptis, ¿no? Entonces los chicos podían armar sus propias figuras y bueno, después animarlas a partir de ese lenguaje. Para eso trabajaron con este señor que está en pantalla, que es Michael Resnick. Todo esto en el MIT, ¿no? Ya me olvidé de decirlo, pero casi que se cae de maduro. Todas estas cosas, no sé por qué ocurren todas en el MIT. Le debemos tanto al MIT. Y bueno, este señor lo llaman para trabajar en los años 80 en Lego Logo, perdón, ¿no? Que era este lenguaje que hibridaba esas piezas con aquello que inicialmente había pensado Paper, nuestro lutero de la programación, con su tortuga. Este señor, por su cuenta, desarrolló programación orientada a objetos y Alan Kay mediante un lenguaje que se llama Star Logo, que está diseñado para simular procesos masivamente paralelos, ¿no? Lo que pensaba es como, digamos, simular con sus alumnos colmenas de abejas o bueno, hormigueros, comportamientos masivos, atascos de tráfico. Todo esto lo documentó en un libro que se llama Tortugas, termitas y atascos de tráfico. Bueno, Star Logo es como el momento anterior al lenguaje de programación del cual yo le quiero hablar, que es Scratch, ¿no? Es un recorte de un devenir evolutivo, pero uno podría decir que esa rama es la que nos lleva desde Logo, desde aquella traducción a lengua romance de Paper, a Scratch. Paper fue el primero que imaginó, digamos, que vio en su momento, piensen ustedes a finales de los años 60, la necesidad de saber programar, o al menos la necesidad de tener ciertas herramientas, ya no solo para la lectura de procesos, sino para la escritura de procesos, ¿no? Cuando uno juega un videojuego, está leyendo procesos, no está leyendo algoritmos, pero no los está escribiendo. Y todo el mundo sabe que cuando uno lee como escritor, lee mejor, ¿no? De hecho, aquel que escribe sabe o se hace otras preguntas mucho más interesantes que la que se hace solamente un lector respecto del texto que tiene enfrente. Lo mismo un músico, ¿no? El músico cuando escucha un tema, de repente, no sé, la novena sinfonía de Beethoven puede prestar atención al bajo continuo o hablar de cosas que una escucha común y corriente no puede. Bueno, lo que imaginó Paper es esa necesidad, ¿no? De pasar de un consumidor a un productor en el terreno de la programación. Pero aquello que tan enfáticamente y con una profundidad conceptual muy heavy planteó Paper en su momento, se encontró con ciertos factores que detuvieron ese proceso, ¿no? El primero de ellos tenía que ver con lo que le decía antes del formulario, ¿no? Uno no sabe cómo es existir como un formulario. Sí puede imaginarse y ponerse en lugar de la tortuga. Entonces, el primer paso que dio Logo fue darle a los chicos un objeto a partir del cual pensar, que fue la tortuga, ¿no? Esa era una de las primeras complicaciones que tenía este aprendizaje de la lectoescritura de procesos, ¿no? La abstracción de las actividades en las cuales estaban involucrados quienes querían aprender eso. Lo segundo tiene que ver con la complejidad de la sintaxis de los lenguajes de programación. Y lo tercero
con la ausencia de catalizadores, de potenciadores de ese movimiento de alfabetismo, de aprender a programar. En cuanto a la complejidad de la sintaxis, quien se haya metido en el aprendizaje de un lenguaje de programación seguramente lo ha experimentado, ¿no? Porque cuando uno quiere aprender a programar, tiene que aprender dos cosas al mismo tiempo. Una es como si en lo escrito lo que sobrevuela el sentido y se puede traducir de un lenguaje a otro de un idioma a otro, es el sentido. En la programación lo que se puede traducir de un lenguaje a otro es el algoritmo, ¿no? Uno puede saber cualquier lenguaje de programación, pero si no conoce el algoritmo no puede hacer nada con ese lenguaje de programación, ¿no? Y cuando uno quiere aprender a programar, tiene esa doble complejidad, la de aprender las minuciosidades lógicas de la algoritmia junto con la sintaxis compleja de un lenguaje de programación. Y lo complejo de un lenguaje de programación, cualquiera fuere, es que ninguna de sus componentes explicita su sintaxis. Por ejemplo, yo esto que estoy diciendo ahora, ustedes lo entienden perfectamente, porque tenemos años entrenándonos y ni siquiera nos acordamos desde cuándo empezamos a aprender a escuchar y hablar el idioma que hablamos, ¿no? Entonces ustedes compilan rápidamente lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo tiene sentido para ustedes porque estamos como inmersos en la misma pileta del lenguaje, ¿no? Pero lo que pasa con las palabras que yo utilizo es que ninguna de ellas explicita cómo se tiene que conectar con la otra. Por ejemplo, yo le digo casa de azul, mañana la. Lo que estoy haciendo es poner juntas palabras que el lenguaje no me permite que vayan juntas. En realidad las puedo poner juntas, pero ustedes me van a decir que no tiene ningún sentido lo que les estoy diciendo. ¿Me comprenden? Eso tiene que ver con la sintaxis. La sintaxis en un lenguaje natural se pone en crisis cuando pasan cosas como estas, como yo acabo de mostrarles, o uno se encuentra con personajes como este, ¿no? Uno lo encuentra el maestro Yoda hablando y dice, ¿qué me está diciendo este tipo, no? No puede entender rápidamente lo que está planteando. Tiene que frenar y escuchar dos o tres veces lo que plantea, porque dice, si querés ir al supermercado, tomarte el 145 debes, ¿no? Te dice el tipo. Y no sabes si vos le debes al 145 algo o qué es lo que tenés que hacer. Y es porque el tipo fuerza la sintaxis del lenguaje en el que se está moviendo, ¿no? Está como torsionando esa sintaxis. Lo mismo pasa con el lenguaje de programación, ¿no? Uno va a Facebook y aprieta el botón derecho, ve el código fuente y se encuentra cosas como esta. Dice, ¿a quién le habla esto? No encuentra palabras ahí, ¿no? La letra E está en mi apellido, por ejemplo, pero ¿qué hace la letra E ahí? ¿A quién le está hablando esa palabra que está ahí? Y le está hablando a un intérprete que no somos nosotros, ¿no? Pero la dificultad, tanto en el lenguaje natural como en esto que estamos viendo en pantalla, es que esta palabra, re, por ejemplo, no me dice nada acerca de cómo debe ir concatenada con las otras. Esto es resuelto por Scratch. Eso es uno de los puntos más heavy, digamos, del diseño detrás de Scratch, ¿no? Y es que Scratch explicita su sintaxis. Ahí leía una frase por ahí que no sé quién la dijo, pero me pareció muy interesante, que es que las interfaces son como las bromas, ¿no? Si uno tiene que explicarlas, son malas. Uno tiene que explicar un chiste porque algo del chiste está mal, ¿no? Bueno, con las interfaces pasa lo mismo, dice. Y Scratch parece haber utilizado esa máxima, digamos, a rajatabla. ¿Por qué? Porque uno no tiene que preguntarse acerca de la sintaxis de Scratch. Porque cuando uno usa las primitivas de Scratch, ya en sí misma te van diciendo cómo y con qué se puede conectar, ¿no? Ahí, por ejemplo, uno ve los condicionales, los sí, los sí, si no, los loops, ve las variables. Y hay como dos claves en Scratch, ¿no? Una es la forma. Uno por la forma se da cuenta cómo un elemento concatena con otro, ¿no? Casi como con los rastros, con los globos, ¿no? Nadie nos enseñó a usar los rastros, ¿no? Si alguien viene a explicarme cómo se usa el rastro, vos lo mirás medio raro, pero no hay nada que explicar. Bueno, con Scratch la idea es un poco lo mismo, que vos te puedas meter sin saber nada antes y que puedas empezar a experimentar. Pero bueno, decía, una clave de esa explicitación de la sintaxis tiene que ver con la forma. Por la forma uno ve cómo cada cosa encaja con la otra. Y por el color uno ve de qué se encarga cada cosa. Por ejemplo, los azules se encargan del movimiento, los verdes son operadores, en fin. Hay eventos, hay variables, hay listas, etc. No vamos a ahondar en eso. Solamente vamos a mostrar un ejemplo que me parece que explicita esto que estoy tratando de decir. Lo que tenemos a la izquierda es un condicional simple en C#. Lo que tenemos a la derecha es ese mismo condicional en Scratch. Esto que está a la izquierda
ningún amateur podría hacerlo, ¿no? Lo que está a la derecha, si uno se mete en Scratch y prueba un poco y revisa otros proyectos, rápidamente va a entender cuál es la mecánica para conseguir que eso funcione como queremos que funcione. Entonces, Scratch explicita su sintaxis. Eso me parece que es algo que tenemos que tener presente, que lo hace muy potente. El tercer punto que resuelve Scratch respecto de estos factores de fracaso en esta movida por enseñar, por masificar la lectoescritura de procesos, es la ausencia de catalizadores. No podría decir que hasta el año 2010 Scratch no resuelve esto, ¿no? Porque hasta el año 2010 Scratch no pudo lograr funcionar como una comunidad online. Y lo logró hacer cuando largó, digamos, su editor online, ¿sí? Cuando uno podía usar Scratch sin descargárselo. Entonces, ahí mismo podía revisar otros proyectos, revisarlos, cambiarle cosas, en fin, comentar y aprender de otros, probarse lícitamente fragmentos de código. A partir de ahí es que Scratch resolvió esta cuestión de la ausencia de catalizadores. Esto que estoy diciendo está como a la vista, digamos, en los números, ¿no? Hay casi 11 millones de proyectos compartidos, casi 8 millones de usuarios registrados. Bueno, en fin, es una comunidad muy grande, muy activa, ¿no? Esto también es parte de los números de Scratch. Esta es un poco la población de usuarios, ¿no? Según edades, en Scratch uno ve que hay usuarios de todas las edades. Los se concentran ahí entre los 13 y los 16, 10. Esto no quiere decir que Scratch sea para niños, porque Scratch simplifica, pero no atonta, digamos. Cuando diseñaron Scratch plantearon una idea que es muy potente, que es que tuviera un piso bajo, es decir, que fuera fácil arrancar, que tuviera un techo alto, de manera que uno no se aburre rápidamente, y que a la vez tuviera paredes anchas, de manera tal de que cualquier proyecto pudiera ser ensayado de arranque en Scratch. Bueno, esta es la cantidad de usuarios en Argentina, esta es la cantidad de proyectos. Fíjense, llamativamente uno pensaría que en un entorno donde se puede copiar libremente, serán mucho más las copias que los proyectos originales. Sin embargo, no es así. Los azules son los proyectos originales y los anaranjados las copias, los redes. Después aquí encontramos, digamos, una especie de visualización de los comandos más utilizados, ¿no? Uno puede inclusive hacer clic, por ejemplo, en el verde y ver cuáles son los comandos más utilizados dentro de los operadores. Por ejemplo, ahí vemos que el operador matemático, lógico, matemático igual es el más utilizado de todos. Muy bien. Por último, me gustaría cerrar esta afirmación de que Scratch es una lengua romance con algunos ejemplos. Este juego, que vamos a ver, se llama Super Max Bros. Y lo hizo un alumno que no conocía Scratch ni Max, en 2 horas 40. Empezó a pensar con sus compañeros acerca de Max y empezó a meterle mano a Scratch y a revisar un proyecto que ya existía, encontró, ¿no?, el Mario Bros. Entonces le cambió la capa simbólica y en vez de Mario tenemos a Max, ahí medio como alzado en armas, y en vez de honguitos tenemos a Mickey, y en vez de como es estas plantas carnívoras, tenemos botellas de Coca-Cola, ¿no? Bueno, Super Mario Bros. Está todavía desarrollándose esto, está trabajando el alumno, pero bueno, es muy prometedor. Y tiene que ver con esto que le decía, ¿no? Esta puerta de acceso muy sencilla que plantea Scratch. Después también, digamos, en el terreno de los periodistas, hay 2 casos que quería mostrar. Esto tiene que ver con una materia que se llama Sujeto y Sociedad, donde trabajamos Max, y el tipo leyó el manifiesto y se quedó con esa primera frase, ¿no? Un fantasma recorre Europa. Entonces se imaginó cómo podía expresar algo que tuviera que ver con el marxismo, pero ya no en texto, sino en procesos, ¿no? Entonces se imaginó un mapa de Europa y puso a correr ahí fantasmas. Yo soy malísimo con esto, pero debería yo apretar ahí, y el tipo te dice, salvo el poder, todo es ilusión. Y uno dice, bueno, ¿esto quién lo dijo? ¿Lenin? Y me dice, sí, lo dijo Lenin. Entonces, después de eso, aparece en la pantalla donde te explica Lenin, tal. El alumno que hizo esto en Scratch, cuando uno lo veía en clase, era un alumno por el cual no daba ni 5 centavos, ¿no? Uno le ponía a hablar y no le iba muy bien. Pero sin embargo, cuando lo metió a trabajar en Scratch, en la escritura de procesos, se pudo expresar a partir de procesos, se empezó a convertir como en un elemento así ponderado por los alumnos, por los compañeros, ¿no? Empezaron a preguntar cómo hiciste esto otro, y les terminó enseñando Max a sus compañeros. Por último, ya con alumnos más avanzados,
de periodismo hicimos esto. No está sonando, pero bueno, ahí debería haber música. Es sobre la problemática de los fondos buitres en el año 2014. Ellos se imaginaron un juego que se llamaba Cuida Buitres, ¿no? Donde empieza ahí a la izquierda de la pantalla, cuida buitres, ¿no? Y los tiene que gritar, ¿no? Y el chumbo que tiene ahí en la mano, tiene que empezar a matar buitres. Pero lo interesante es que a medida que uno mata buitres, salen más buitres, ¿no? Y esa se lo ríe. Y cuando empieza uno a perder, Nelson Castro dice, me quedo con mi mamá, o dice cosas por el estilo, ¿no? Cuestión que en ese entonces parecía que la batalla por los buitres estaba momentáneamente perdida, entonces el juego como que muestra eso, ¿no? Como que en ese momento esa batalla se había perdido, pero que la guerra continuaba, ¿no? Entonces al final del juego dice, después de que Grisa se nos ríe, nos dice Game Over, dice Argentina no va a dejar a desvoltear y parece como que el juego continúa, ¿no? ¿Cierto que estoy diciendo? La continuación, ahí aparece Grisa, después hay otro fondo de pantalla en el que habla Argentina. Pero digo, Scratch, me gustaría dejar esa idea, ¿no? Scratch como lengua romance, donde lo que se traduce ya no es el sentido, sino la algoritmia, y que está al alcance de cualquiera empezar a promover la autoexpresión a partir de procesos. Ya no solo leer procesos, sino también escribirlos, lo cual eso nos va a hacer usuarios más críticos de los procesos que leamos. Gracias. Esto de que Scratch tiene techo alto, ¿se podrá llevar hasta un nivel semi-profesional? ¿Alguien podrá ganar plata usando Scratch? No, es complicado ganar plata. De hecho, los chicos que hicieron Cuida Buitres salieron en etapa de la capital, los entrevistaron de todo el país, qué sé yo, y se cebaron con eso y dijeron que hay que hacer una moneda, ¿no? El tipo que está estudiando programación quiere hacer moneda con lo que hace, ¿no? Los de periodismo no veían que eso fuera un elemento a partir del cual ganar plata. Pero la complejidad, y es lo que lo hace potente también Scratch, ¿no? Es que todo lo que está en Scratch está ahí gratuitamente para hacer. Una vez que uno comparte un proyecto en Scratch, está a la mano de cualquiera, ¿no? Lo interesante es que cualquiera puede realizar mi proyecto, lo puede mejorar, ¿no? No hicimos tiempo, pero uno podría ver el árbol de remix, de reapropiaciones que tiene cada proyecto en Scratch. Inclusive hay una opción que se llama mochila, que uno toma uno podría tomar este Max que está ahí, me lo llevo a la mochila y lo uso en otro contexto, ¿no? Es un entorno muy potente, además de ser un lenguaje de programación que es muy potente. Pero desde el punto de vista de la monetización de los proyectos dentro de Scratch, no se puede hacer nada. No tanto de la monetización, sino de llevarlo a un nivel más avanzado, de hacer algo complejo. Sí, hay cosas re complejas en Scratch. Yo la verdad que no estoy preparado para hacer cosas demasiado complejas en Scratch, pero al poco que uno investiga se da cuenta que hay gente que hace cosas voladísimas, ¿no? Uno por ejemplo, ¿no? Cuando simulan física, ¿no? Que tal vez los que estén en el desarrollo de juegos saben que el simular física, si uno tiene que hacerlo desde cero, es algo complicado, ¿no? Bueno, en Scratch no hay como en Unity la posibilidad de usar física ya hecha, ¿no? Ya prearmada. Entonces uno encuentra en Scratch una pelotita que va fenómeno, ¿no? Parece que la tirara a una persona en el mundo analógico. Cuando se mete dentro de eso, se da cuenta que hay una maraña matemática que no es complicada desde el punto de vista de la sintaxis del código, insisto, pero sí desde el punto de vista de la propia algoritmo, ¿no? Uno podría decir que los proyectos complejos no dejan de ser complejos. Ahora, lo que hace Scratch es simplificar, pero no atontar, ¿no? Es un poco la cuestión. ¿Alguna pregunta más? Quería consultar, ¿eso solamente se puede ver online o se puede bajar tipo versión instalador? Sí, de hecho, esto que estamos viendo es la versión offline. Hay que descargar la versión 2.0 porque está dando vuelta a la 1.4 del anterior, pero que no es compatible con la versión actual del editor online. Lo interesante de eso es que vos, por ejemplo, te vas a un lugar que no tenés conexión y lo descargas, y casi siempre es recomendable descargártelo y trabajarlo desde ahí por cualquier eventualidad. ¿Lo trabaja sí o sí desde el programa propio o se puede exportar tipo como si fuese un PDF que te vuelve a exportar y... No, lo que sí hay es opciones de volver a un proyecto en Scratch que creo por defecto la extensión es .sdb, una cosa así, lo podés llevar a .exe. Pero claro, ya cuando lo llevas a .exe no podés meterte adentro y ver el código. Sí, no es para el Sí, eso es correcto. Sí. Igualmente
Stencil usa creo que la misma filosofía de bloques como Scratch y te permite hacer aplicaciones para juegos para iOS y para Mac, ¿no? Y comercializarlos directamente. Sí, hay una versión que sigue esta lógica y es un poco más compleja, inclusive te permite trabajar con base de datos, que es App Inventor, también de MIT, que te permite hacer aplicaciones móviles para Android, con esta lógica de bloques, pero tiene una complejidad un poco más zarpada.